Dicen que hay cosas que no deben ser vistas, que hay puertas que nunca debieron abrirse. Esta noche te contaré historias que no solo desafían la lógica, sino también tu valor. Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este canal, mi canal de terror, Terror en el Monzón. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por entrar a esta experiencia inmersiva. Estas historias están narradas con un poco de soft spoken, incluyendo algunos sonidos. Pueden ir desde lo interesante hasta lo escalofriante. Y sin más preámbulo, los dejo con estas historias. Muchas gracias por ver, por tomarse el tiempo de suscribirse, de comentar y de compartir. Recuerden que cuando cae la noche, llega el monzón y con él el terror. Chao, chao. La siguiente historia se titula La muñeca de porcelana. Hola, soy Andrea. Esta historia me ocurrió cuando yo tenía 11 años. Esa noche estaba en mi habitación viendo mi serie favorita junto a mi perro Rocky, que descansaba a mi lado en la cama. Mi otro perro Sam dormía debajo, como siempre. Es importante mencionar que mi madre había comprado una muñeca de porcelana hacía unos días. Le encantaban esas cosas antiguas, pero a mí hasta hoy me provocan miedo. La muñeca estaba guardada en una habitación que usábamos como bodega, justo enfrente de mi cuarto. Yo estaba por dormir y tomé el control remoto para apagar la televisión, cuando escuché un ruido que venía de esa habitación. Era un golpeteo leve, como si algo golpeara la pared o el suelo. Pensé que era una rata, pero Rocky reaccionó distinto. Se levantó en alerta, con el cuerpo tenso. En ese momento Sam, el más grande, gruñó desde abajo de la cama, con las orejas erguidas, y caminó hacia la puerta entreabierta. De pronto salió disparado hacia el pasillo. Fue entonces cuando lo vi. La manija de la puerta de la bodega empezó a moverse sola. Giraba lentamente. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que iba a salirse. La puerta se abrió despacio, con un chirrido bajo, y ahí, en el suelo, estaba la muñeca. No estaba rota, no tenía ni una sola grieta. Era extraño. Esa muñeca era de porcelana y era bastante vieja. Tragué saliva. Algo dentro de mí se rompió y el miedo se mezcló con una sensación de rabia. Agarré un bate de mi armario, conté hasta 3 y corrí hacia la habitación. Golpeé la muñeca una y otra vez con toda mi fuerza, pero no se rompía, ni una fisura, como si estuviera hecha de algo imposible de quebrar. De pronto volteé. Mi perro no dejaba de gruñir y fue cuando sentí un tirón en el pantalón, como si algo invisible me hubiera jalado. Sam ladraba sin parar, con los pelos erizados. Solté el bate y corrí hacia la puerta gritando. Mis padres ya estaban ahí alarmados. Les conté lo que había pasado y juntos entramos a la bodega. El piso estaba lleno de marcas y trozos de yeso por los golpes que le di, pero la muñeca seguía en el mismo lugar completamente intacta y su mirada había cambiado. Cuando mi mamá la compró tenía una expresión vacía, sin vida, pero esa noche sus ojos parecían humanos, casi conscientes de lo que había pasado. Mi mamá, aterrada, decidió tirarla a la basura. Aún así la casa quedó con una vibra diferente, extraña, y yo no puedo mirar a ninguna muñeca sin recordar esa noche. Muchas gracias por escuchar. El siguiente relato se titula La criatura
que asistía a la iglesia. Deseo que este relato sea anónimo, por favor. Esto ocurrió hace varios años en un pequeño pueblo de Veracruz, lleno de tradiciones y supersticiones. Mis abuelos, Renata y Rogelio, eran personas profundamente religiosas y asistían con frecuencia a la iglesia del pueblo. Una mañana de domingo, como era costumbre, se prepararon para el servicio religioso. Todo transcurría con normalidad. La banda tocaba alabanzas y el padre comenzaba su sermón. Fue entonces cuando entró un hombre muy conocido en el pueblo, no por su simpatía, sino por su aspecto inquietante. Vivía en la calle, siempre hablaba solo. Tenía los ojos enrojecidos y una mirada furiosa. Su voz era profunda, casi gutural, y su presencia causaba incomodidad. Mientras todos oraban, un grito desgarrador interrumpió el silencio. Al levantar la vista, mis abuelos vieron una escena aterradora. El hombre se retorcía de manera inhumana, gruñendo con furia mientras miraba con odio a los presentes. Algunos hombres intentaron detenerlo, temiendo que atacara a alguien, pero su fuerza era descomunal. Tuvieron que unirse otros 2 hombres para lograr someterlo. Mi abuela se aferró con fuerza al brazo de mi abuelo. Paralizada del miedo, el sacerdote se acercó al hombre, que ahora parecía una bestia. Al intentar hablarle, el hombre le gruñó y comenzó a hablar en un idioma desconocido. A medida que el padre alzaba la voz en su oración, el sujeto parecía debilitarse, aunque se mantenía en pie resistiéndose. La escena duró al menos 1 hora, según cuentan mis abuelos. Los presentes estaban aterrados, pero finalmente el hombre cayó al suelo, desmayado. Poco a poco su cuerpo se relajó y su rostro volvió a la normalidad. Fue entonces cuando lo sacaron del lugar y el servicio continuó como si nada hubiera pasado. Días después, algunas personas de la iglesia se acercaron a mis abuelos y les pidieron que no hablaran del incidente. Ellos, por respeto y temor, obedecieron. Sin embargo, los rumores no tardaron en circular. Algunos decían que el hombre había hecho un pacto oscuro con un demonio. Otros, más escépticos, aseguraban que sufría de una enfermedad mental, pero nunca se supo la verdad. Con el tiempo, la iglesia comenzó a experimentar fenómenos extraños o paranormales, objetos que desaparecían, sombras que se movían por el rabillo del ojo. En una ocasión alguien contó que mientras estaba en la cocina le lanzaron pequeñas piedras, pero estaba totalmente solo. También se decía que el demonio se quedó en la iglesia. Años después la iglesia fue cerrada y demolida. Nadie supo con certeza el porqué. Gracias por narrar mi relato. La criatura del corral. Me llamo Andrés. Tengo 34 años y crecí en un pequeño pueblo llamado Santiago, en Nuevo León. Toda mi vida he vivido aquí, en la misma casa donde me criaron mis padres, en las afueras del pueblo, cerca del monte. Mi hermano menor, Salvador, vive al otro lado del patio, en una pequeña casa que construyó. Compartimos el mismo corral donde criamos gallinas, puercos y tenemos un par de perros. Nunca nos había pasado nada fuera de lo común, más allá de algún mapache o tejón robando huevos. Pero lo que ocurrió aquella noche fue sin duda lo más horrible que me ha tocado vivir. Todo comenzó en octubre de 2022. Era una noche más fría de lo normal. Esa semana había llovido mucho y el terreno estaba húmedo, blando, como si algo hubiera estado removiendo desde abajo. Me desperté alrededor de la 1 de la madrugada por los ladridos desesperados de Tyson, mi perro. No eran ladridos normales. Gruñía, gemía, como si estuviera viendo algo que no comprendía. Me levanté molesto, pensando que algún animal se había metido otra vez, pero al mirar por la ventana sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Canelo, mi otro perro, estaba escondido debajo del carro, temblando como si hubiera visto al mismísimo diablo.
Tyson no se acercaba al corral, solo ladraba desde lejos. Con la cola entre las patas, salí con una lámpara y apenas abrí la puerta, el aire me golpeó con un olor nauseabundo, una mezcla de sangre, carne podrida y algo más, algo que no puedo describir. Caminé hacia el corral y entonces escuché un golpe seco contra la reja. Salvador venía corriendo con una lámpara, pálido, con los ojos desorbitados. Me gritó que algo se estaba comiendo las gallinas, que había visto una figura agachada dentro del gallinero. Nos acercamos con cuidado. El olor era insoportable. Apunté la lámpara hacia la parte trasera del gallinero y ahí estaba, una criatura agachada con la espalda encorvada, devorando a una gallina con desesperación. La estaba comiendo ahí mismo, desgarrándola con los dientes. Su cuerpo era antinatural. Los pies parecían estar al revés, delgados como ramas, la piel oscura y estirada, como cuero viejo. No tenía pelo ni ropa. Sus brazos largos terminaban en garras y la espalda tenía una protuberancia que se movía, como si algo viviera dentro de ella. Cuando sintió la luz, levantó la cabeza y ahí fue cuando el miedo se volvió real. Donde debía estar su nariz, había un hueco negro. Sus ojos eran dos esferas rojas brillantes, su boca llena de dientes afilados y ensangrentados. Se abría demasiado, como si no tuviera mandíbula. Nos miró como un animal. Salvador gritó y comenzó a lanzar piedras. La criatura se levantó de golpe. Era más alta de lo que parecía. Se arrastró hacia la reja y saltó sin tocarla. Parecía flotar en el aire. Canelo soltó un ladrido ahogado y se metió debajo de mi camioneta. Tyson huyó hacia la parte trasera de la casa, gimiendo, aullando. La criatura corrió hacia el monte con movimientos inhumanos, desapareciendo entre los arbustos y dejando un silencio y un olor putrefacto. Revisamos el gallinero. 3 gallinas muertas, una de ellas completamente destrozada, como si lo hubieran triturado con las manos. La reja estaba arrancada de un costado, desgarrada con fuerza. Esa noche no dormimos. Nos encerramos con los perros, las lámparas encendidas y los machetes cerca. A la mañana siguiente salimos a revisar. Las huellas de lodo no eran humanas, eran alargadas, con dedos separados, como si algo con extremidades deformes hubiera caminado por ahí. Lo peor fue descubrir que las huellas no solo iban hacia el monte, también regresaban. No le contamos a nadie, solo lo hablábamos entre nosotros y cada vez que lo recordábamos coincidíamos en lo mismo. Eso no era un animal y tampoco era una persona, era algo más. Desde entonces, cada vez que Tyson ladra de noche me despierto al instante, no con enojo, sino con miedo, porque sé que eso que vimos todavía está allá afuera y alguna noche podría volver.